En el capítulo anterior ya vimos cómo crear una tabla dinámica en base a datos locales. Sin embargo, la pregunta queda en el aire, queda ahí latente. ¿Podemos nosotros trabajar con datos externos como una base de datos de Access? Sí, podemos trabajar en ellos. Sin embargo, hay que tomar pero muy en consideración que en la versión de Microsoft, que de hecho, para los que no recuerden, estamos trabajando con una versión de Microsoft por suscripción, que es Microsoft 365. Vamos a ponerlo acá en el App Store. Busquemos aquí Microsoft. Ok, entonces, esta suscripción de Microsoft 365 y de hecho las versiones que nosotros trabajemos en un Mac, pues lastimosamente nos toparemos con una pared porque no tenemos la aplicación de Access, no tenemos un manejador de base de datos dentro de nuestra suite ofimática para la versión de Mac. Pero, sin embargo, si nosotros podríamos tener acceso a archivos de base de datos de Access, pero tendríamos que instalar, óiganlo bien, y esto lo subrayo, lo pongo entre comillas y en negrita. Tenemos que comprar un controlador externo de terceros y eso es un gasto extra, por supuesto. Obviamente, muchos no vamos, porque yo me incluyo, no vamos a querer pagar un costo extra por tener acceso a datos. Sin embargo, existe una alternativa para los que tengamos servidores remotos, ¿sí? Podríamos tener acceso directamente a un servidor de SQL Server sin necesidad de pagar extra. Ok, voy a abrir lo que es Microsoft Excel. Vamos a crear un nuevo libro de trabajo que si nos dirigimos a la pestaña Datos, y en el extremo izquierdo, acá para poder obtener acceso a los datos, pues tenemos estas dos opciones. Si pretendemos nosotros obtener acceso a una base de datos de Access, que es la que yo tengo en esta carpeta, esta es una base de datos de Access. Si yo pretendo tener acceso a ella, pues no voy a poder. Permítame un segundo, estoy dando aquí en actualizar, tiene que ser acá. No voy a tener acceso porque me lanzará el siguiente mensaje, lo cual me pide dirigirme a la siguiente ventana a la siguiente página web donde me recomiendan instalar drivers que sean compatibles con Excel para Mac. Ok, entonces obviamente aquí si nosotros queremos obtener acceso a datos ODBC, o sea, tendremos que nosotros instalar un driver compatible que nos permita conectar a una base de datos de SQL Server, dice por aquí. Sí. Entonces, de la misma forma, nosotros tanto para obtener acceso a una base de datos local de Access o un servidor, pues aquí nos mencionan que debemos instalar ciertos controladores, que si nos dirigimos acá en las tecnologías existentes, pues nos envía aquí a un proveedor de terceros que nos facilita las diferentes opciones para obtener acceso a dichas bases de datos. Pero, como les decía en un principio, tenemos un costo extra que pagar. Y sería pero este costo es básico. ¿Por qué? Porque son acceso a datos locales. Si nos dirigimos a lo que es Downloads, veamos, por aquí podemos ver los precios. Permítame un segundo, tiene que ser por acá, productos. Yo había accesado, no. De hecho, vamos a regresar. De hecho, que si yo le doy por acá en comprar ahora, aquí es donde me salen las diferentes opciones. Vamos a darle un poco de zoom a esto. Pues aquí nos menciona sobre el driver que nos permite accesar a los datos mediante la versión de escritorio, que cuesta $39.95, y la versión para servidores y servidores web, pues $299.95, lo cual yo creo que nadie está dispuesto a pagar. Entonces, todos estos drivers nos permiten tener acceso a datos. Sin embargo, con la instalación que yo tengo, con la suscripción de Office 365,
Bueno, antes Office 365, ahora Microsoft 365. Pueden notar que yo la versión de Microsoft 365 obviamente la he descargado de forma directa en el App Store. Yo pude haberla descargado desde la página web oficial de Microsoft. Sin embargo, yo desde el App Store he instalado lo que son mis aplicativos, y de hecho únicamente tengo instalado Microsoft Word, Microsoft Excel, y los demás aún no los he instalado. Sin embargo, con esta versión, con esta instalación, yo puedo tener acceso a los datos a mi servidor remoto. Como ustedes sabrán, yo siempre trabajo con un servidor remoto en la nube con Microsoft Azure. Aquí lo tenemos aquí en el Microsoft Remote Desktop. Yo accedo a estos datos mediante una máquina virtual instalada en Microsoft Azure. Vamos a ejecutar lo que es SQL Server para que ustedes puedan visualizar los datos que en este momento yo tengo almacenados ahí y a los cuales vamos a tener acceso en un momento, y vamos a poder crear una tabla dinámica de ejemplo para que ustedes vean que no necesito realizar ningún pago extra. Vamos a ingresar con el System Administrator. Veamos si recuerdo y si soy capaz de escribir la contraseña correspondiente. Damos Enter y vamos a crear una nueva consulta en donde vamos a hacer uso de la base de datos inventario que tengo por acá yo almacenada, y vamos a hacer un select. Vamos a colocar el teclado en español porque la versión del servidor y de Windows pues lo tengo yo en inglés. Ok, vamos a poner el teclado en español para poder escribir y no perdernos con la nomenclatura. Ok, select asterisco from productos, creo que se llama la tabla. Aquí está. Sí, vamos a dar por acá execute y pues tenemos estos datos de ejemplo. Ok, entonces aquí yo voy a dejar aquí abierto el servidor. Vamos a pasarnos acá a donde tenemos Microsoft Excel para Mac, y vamos a tener acceso a esos datos, porque si yo pretendo crear mi tabla dinámica con la opción de utilizar datos externos, pues obviamente siempre me va a aparecer este mensaje en donde nosotros no podemos tener acceso a esos datos a menos que instalemos esos drivers de tercero, lo cual es un costo extra. ¿Ok? Y me envía siempre a la página web donde tendremos que adquirir esos drivers. Sin embargo, si yo tengo lo que es la conexión, las credenciales para realizar la conexión a mi servidor remoto, pues no tendré ningún problema. Vamos a cerrar el servidor, vamos a copiar lo que es la URL de nuestro servidor, vamos a dar clic acá en editar, permítame un segundo, sí, vamos a copiar lo que es la URL o el DNS para conectar a nuestro servidor, y nos dirigimos a la pestaña datos, obtener datos externos, y vamos a utilizar la opción ODBC de SQL Server. Entonces aquí vamos a pegar lo que es el DNS y vamos a utilizar lo que es el System Administrator con sus credenciales para poder accesar a los datos. ¿Ok? Entonces en este momento ya conecté a OJG Server, en donde yo tengo mis diferentes bases de datos. Por aquí tenemos esta base de datos de ejemplo, que es la base de datos inventario, que si yo selecciono una tabla en particular, como la tabla productos, pues me aparece aquí las sentencias de SQL Server para poder hacer una consulta. Vamos a ejecutar y pues obtengo los datos que tengo yo en el servidor. Sin embargo, podemos obtener estos datos hacia la hoja de cálculo, ¿sí? Aquí en la hoja actual, vamos a dar clic en aceptar y pues estoy recuperando los datos desde el servidor remoto de una máquina virtual de Windows Server en Microsoft Azure. Ok, entonces, partiendo de estos datos, podemos fácilmente crear nuestra tabla dinámica, la cual vamos a ubicar. Observen que el nombre por defecto es tabla-datos externos 1. Sí,
Entonces yo voy a dar clic por acá y me va a colocar lo que es la tabla dinámica en una hoja de cálculo diferente. Entonces yo aquí prácticamente ya puedo construir mi tabla dinámica a partir de los datos externos sin necesidad de pagar costo extra con el proveedor de terceros, en donde yo podría ampliar mis posibilidades. Sin embargo, ese costo no pienso pagarlo, la verdad. Entonces yo aquí voy a seleccionar lo que es CodePro. Este es un ejemplo bastante sencillo, bastante simple, una tabla muy pero muy pequeña como para poder realizar este ejemplo. Vamos a poner por acá el nombre de los productos también, ok. Entonces yo aquí tengo mi tabla dinámica. Ahora bien, ¿voy a poder tener acceso a los datos? Sí, por supuesto que sí, que si el servidor se actualiza, pues obviamente voy a poder tener acceso a los datos. Vamos a eliminar estos ítems. Eliminemos estos ítems, que si actualizo yo mi tabla dinámica en base a los ítems que acabo de eliminar, pues obviamente se eliminan. Pero recuerden que tenemos conexión hacia el servidor. Nos dirigimos a datos y pues aquí en actualizar, damos clic en actualizar, luego actualizamos la tabla dinámica y pues volvemos a recuperar los datos. Permítame un segundo. Sí, aquí están los datos actualizados, los que había eliminado. Vamos a actualizar nuevamente la tabla dinámica. Sí, se recuperan nuevamente. Ok, entonces eliminemos de nuevo, nuevamente, porque no me pareció muy claro eso. Vamos a eliminar los datos. Sí, he eliminado datos ahí. Actualizo mi tabla dinámica en base a esos datos eliminados. Sí, se eliminan. Entonces, si yo tengo acceso a esos datos, pues simple y sencillamente los puedo recuperar actualizando. Ok, tarda unos segundos en recuperar los datos y pues yo fácilmente puedo actualizar también mi tabla dinámica. Actualizar. Sí, quiere decir que si algún dato es agregado en el servidor, ¿sí? Aquí en la máquina virtual de Microsoft Azure, en donde tenemos aquí instalado SQL Server, pues si agregamos datos desde acá, desde este servidor principal, pues obviamente los datos que nosotros a los cuales podamos tener acceso, pues los tendremos visibles acá en la hoja de cálculo en donde he construido mi tabla dinámica, ¿ok? De esta forma nosotros podemos accesar a los datos sin necesidad de instalar drivers externos que nos ocasionen costos extras. Y pues esta sería una alternativa, conectar directamente a datos externos si poseemos un servidor en la nube, específicamente en este caso con Microsoft Azure. Ok, espero que este vídeo les haya gustado, continúen aprendiendo con Excel y más, y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo, que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.